Vamos a comenzar entonces, vamos a terminar de hablar con la parte del tema de sistemas de archivos. Ya hablamos qué son los archivos, cuál es la parte de en este caso de la configuración, que existen diferentes tipos de archivos. Les estuve explicando algunas configuraciones que podían hacerse con Linux en cuanto a la parte de la terminal. Y también ahora pues vamos a hablar un poquito más acerca de la estructura de los archivos. Vamos a hablar generalidades y ya después de este tema pues ya nos toca ingresar un poquito a la parte del trabajo con definiciones y la conceptualización sobre bases de datos para empezar directamente ya el trabajo con SQL. Entonces, vamos a ir avanzando. Cuando hablamos nosotros, en este caso, de la estructura de los archivos, pues encontraremos diferentes definiciones, ¿verdad? Para estos términos. En este caso, pues podemos considerar lo que es una organización en cuanto al nivel más básico como tal. Y esta organización pues es impuesta directamente a un archivo para facilitar su procesamiento, tanto de lectura como de escritura. En este caso, va a asegurar o va a permitir asegurarle a los usuarios y programas, en este caso, un acceso para los diferentes niveles de acuerdo a la estructura que ustedes manejen en cuanto a sus archivos, sus carpetas, los directorios dentro del sistema operativo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en la presentación, si ustedes pueden ver, ahí nos dan otra definición. En este caso, que el sistema de archivos está relacionado directamente con la administración del espacio de almacenamiento secundarios, fundamentalmente con el almacenamiento de disco. También vimos en su momento cómo es que se estructuraba a la hora de formatear un disco toda la parte de los sectores, los clústeres, en este caso, las pistas de un disco. Y esto tiene mucha relación con la parte de la administración del sistema de archivos y tiene también, en este caso, un papel importante a la hora de estar organizando la información dentro de los diferentes dispositivos. Aquí nos dan, en este caso, la organización básica que manejan la parte de los sistemas de archivos. Tiene una raíz, en este caso, que nos va a servir, en este caso, para comenzar con la parte del directorio. Está el directorio raíz, ¿verdad? Que este apunta a los directorios de usuarios. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos hablando de un esquema tipo árbol, ¿verdad? Está el directorio raíz. Después empiezan todos los otros directorios dependientes de él y así sucesivamente se va generando, en este caso, una jerarquía. Entonces empezamos de la raíz, después nos vamos al directorio raíz, directorios de usuarios y eso también lo vimos utilizando Linux. Ustedes recordarán, vimos cómo manejaban en este caso la parte de las direcciones con el trabajo de directorios y ahí se veía bien cómo estaba la distribución en cuanto al manejo de las carpetas y archivos. Entonces todo eso debemos tomarlo nosotros en cuenta a la hora de estar trabajando. Entonces ese sistema de archivos al final de cuentas, como les decía, es de tipo jerárquico. Aquí también hablamos de la parte de los gestores de dispositivos, en este caso, que se van a comunicar directamente con cada uno de los dispositivos, ya sea de hardware y aquellos, en este caso, que el sistema operativo va a estar controlando. El sistema operativo como tal pues, se va a encargar de administrar todos aquellos dispositivos, tanto de hardware y la parte de software. Pero hay gestores de dispositivos como tal y estos pues se comunican directamente a los periféricos, en este caso a la parte de los controladores como tal.
En operaciones con archivos, dice los dispositivos típicos controlados son discos y unidades de cinta. Hoy en día ya nos orientamos más a la parte de los discos, tanto de la parte de los discos convencionales, los hard disks, como los discos de estado sólido. Sin embargo, ya la parte de la estructura de los discos de estado sólido ya no se manejan de la misma manera que un hard disk convencional, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta que ya un disco de estado sólido es como que si estuviéramos trabajando con una memoria USB prácticamente. Ahora ya todo es, en este caso, con dispositivos electrónicos y ya la forma de almacenamiento como tal no, ya es más parecido al trabajo de una memoria, ¿verdad? Ya todo está controlado a través de ese sistema, pero siempre va a estar manejando en este caso un sistema de archivos convencional a los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Puede ser un FAT32, un NTFS, un exFAT, por ejemplo. Ya dependerá realmente del sistema operativo con el que estemos trabajando. Después de esto, aparte de los gestores de archivos, tenemos los sistemas de archivos básicos, o en este caso, nivel de entrada-salida física. Ya vimos que el gestor de dispositivos se comunica a los controladores directamente de los periféricos, pero también nosotros necesitamos saber que los diferentes dispositivos que podemos estar conectando, como memorias USB, por ejemplo, o discos externos, también manejan sistemas de archivos, ¿verdad? Y en este caso, pues la organización también va a depender de acuerdo al formato que nosotros le vayamos a dar. Anteriormente, habían las memorias, por ejemplo, de USB 2.0, traía o estaba sujeta, en este caso, al sistema de archivos FAT32. El FAT32 como tal es de los primeros formatos en aparecer, sin embargo, pues, tenía tanto sus ventajas como desventajas. Ya los voy a mencionar en un momento. Ahora, en este caso, cuando se está trabajando con la parte del sistema de archivos, también hay un supervisor de los dispositivos de entrada y salida. ¿Y para qué sirve este supervisor? Prácticamente para la iniciación y terminación de toda la entrada y salida de los archivos. Esto específicamente lo que está haciendo es que el procesador como tal, a través del sistema operativo, está controlando o está organizando, en este caso, todo el trabajo con los dispositivos que se estén conectando a nuestras computadoras. Por lo tanto, los usuarios, pues, de cierta manera, tienen más facilidad a la hora de estar trabajando con estos dispositivos y pueden cambiarles el formato a conveniencia. Y este formato lo van a cambiar de acuerdo al sistema operativo con el que se esté trabajando. Entonces, eso pues va a generar diferentes métodos de acceso y también la parte de las estructuras de archivos que de cierta manera les va a permitir la lectura y escritura, en este caso, a la hora de estar trabajando. Si nosotros mencionamos ahí dentro de, en este caso, de los principales sistemas de archivos, vamos a encontrar el FAT32, el exFAT, el NTFS, el HFS+, X2, X3 y el X4, que son los sistemas de archivos más conocidos en este caso y que también nos utilizan los diferentes sistemas operativos que nosotros conocemos dentro del medio. Y aquí nos aparece y nos menciona algo de esto. Linux, Microsoft, Windows, por ejemplo, son varios, son dos de los sistemas operativos, está el Mac OS también. Entonces, si hablamos de sistemas de archivos, podemos ir hablando, por ejemplo, del sistema de archivos FAT32. Este, por ejemplo, es, como les decía, uno de los primeros sistemas de archivos en aparecer y lo trabajó prácticamente Windows. Este sistema de archivos es versátil en cuanto a su trabajo, es bastante robusto, ¿verdad? Pero tiene bastante compatibilidad, en este caso, con casi todos los dispositivos USB. Normalmente hasta la versión 2.0, como les digo, funciona muy bien. Ya para la versión 3
Este pues ya viene en formato NTFS. Como les digo, pues el sistema de archivos era robusto y versátil, pues tenía bastante compatibilidad con la mayoría de sistemas, o en este caso dispositivos de entrada-salida tipo USB, pero también tenía la limitante que solo permitía grabar archivos de hasta 4 gigas. Si nosotros queríamos pasar información de mayor a los 4 gigas, pues este no lo iba a leer. Entonces, lo que teníamos que hacer ahí era prácticamente formatear la unidad de almacenamiento y cambiarla a un formato NTFS, otro formato que soportara una mayor capacidad en cuanto al traslado de información. Una de las ventajas que tenía también, y tiene actualmente, no ha desaparecido completamente este sistema de archivos del FAT32, es que es compatible con diferentes sistemas operativos, con Windows, con Mac OS y Linux, ¿verdad? Entonces, funciona, ¿verdad? Es funcional. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí nos mencionan el X, X2 y X3. Antes de mencionar eso, vamos a hablar otro poquito más acerca de los sistemas de archivos que conocemos. Ya mencionamos el FAT32 y hoy en día también podemos encontrar dentro de los sistemas de archivos de Windows, por ejemplo, el exFAT, ¿verdad? En este caso es una actualización del FAT32. Este es como que la evolución del anterior. Y la idea del exFAT como tal, pues era el número uno, quitar el problema de la limitante de los 4 gigas, en este caso de transferencia de información. Este ya permitía una mayor, en este caso, permitía un mayor traslado de información entre diferentes dispositivos de mayor tamaño. Es decir, ya permitía más de 4 gigas en cuanto al traslado de información. En cuanto a la compatibilidad, sigue siendo compatible con Windows, Mac y Linux, ¿verdad? Eh, aunque también debemos tomar en consideración que, por ejemplo, las versiones donde era compatible específicamente era la parte del XP, pero el XP con el Service Pack 3, el, el Mac OS X y en este caso sería como el X10.6 de ahí en adelante. Entonces son algunas características de los sistemas operativos que lo estaban soportando sin mayor problema. Normalmente el exFAT es recomendado para unidades externas, ¿verdad? USBs, las tarjetas SD, por ejemplo, ¿verdad? Por la compatibilidad que tiene a la hora de estar trabajando con diferentes sistemas operativos. Otro de los más conocidos y del que es más convencional con el que trabajamos normalmente es el NTFS, ¿verdad? Es otra variación del FAT32. Siempre Windows, en este caso, o el Microsoft, está promoviendo este tipo de sistema de archivos. El FAT32, el exFAT y el NTFS los promueve Windows prácticamente, ¿verdad? Y si se dan cuenta es el del mayor uso actualmente para este sistema operativo. Se puede trabajar tanto con dispositivos externos como dispositivos de discos duros internos. Entonces es muy conveniente porque permite trabajar con grandes cantidades de información sin mayor perturbación, sin mayor problema, ¿verdad? Y en este caso también tenemos que tomar en cuenta que no va a ser compatible directamente. El NTFS no es compatible con otros sistemas operativos, o por lo menos no en las diferentes versiones actuales que están saliendo, porque ya los sistemas operativos como tal están manejando sus propios sistemas de archivos, y también esos sistemas de archivos tienen un proceso de evolución, y eso hace que de cierta manera pueda que lo lean, pero no permite la opción de escritura. Entonces, eso sería una de las desventajas de este nuevo formato, pero eso también ya conlleva
que las diferentes empresas pues manejen sus propios sistemas de archivo por conveniencia, ¿verdad? Entonces hay otros sistemas operativos que van a reconocer el formato, pero no se puede guardar nada ahí, ¿verdad? Porque están manejando diferentes sistemas de archivos. Puede que lo lea, más no guardarlo. Eso sí puede estar pasando. Cuando hablamos del sistema de archivos del X2, X3 y X4, estos normalmente son utilizados para Linux, ¿verdad? Y lo mismo pasa, el X, X2, 3 y 4 son como procesos de evolución de los mismos sistemas de archivos que tienen. A la larga, recuerden ustedes que todos estos sistemas de archivo lo que hacen es que de cierta manera permiten organizar, ¿verdad? O permiten asignar, en este caso a los archivos, un espacio de acuerdo a las necesidades que éste tenga. Entonces los ordenan, les permiten el acceso, lo administran el espacio, pero cada uno lo hace con diferentes métodos. Y esos métodos de ordenamiento son los que hacen la diferencia para cada uno de ellos, para el FAT32, el exFAT NTFS y estas versiones del X2, X3 y hoy en día encontramos la versión del X4. Hay diferentes, si se dan cuenta, hay diferentes versiones de Linux. Está Linux Debian, el Red Hat, el Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu tanto escritorio como Ubuntu server, y ellos manejan estos formatos. Una de las ventajas que tiene en este caso Linux es que sí puede leer en este caso varios tipos de sistemas de archivos. Pueden leer el FAT32, el NTFS, SCDFS y UDF también los puede leer. Y esa es una de sus ventajas como tal, como sistema, ¿verdad? Si los lee, no tiene mayor problema en cuanto a la lectura. Y también a veces permite la escritura, pero no en todos los formatos. Pero como les digo, eso se debe a que cada uno de los sistemas de archivos tiene un método de ordenamiento y administración distinto. Eso es lo que hace el cambio. Yo creo que en su momento les dije, es como que si viniera, por ejemplo, Windows y su método de almacenamiento fuera horizontal, por ejemplo, y viene Linux y su método de ordenamiento en este caso es vertical. O por ejemplo Linux, como permite el reconocimiento de varios de esos formatos, puede que sea compatible tanto en ordenamiento horizontal y vertical, por eso es que la lectura lo hace. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo de cierta manera cómo es que esa estructura de almacenamiento pues puede ir mejorando. Aquí nos hablan del FAT, o sea, este es el predecesor de toda la parte del FAT32. Porque había en sus primeras versiones estaba el FAT16, si ustedes pueden verlo. Ese FAT16 pues después ya mejora con la parte del FAT32, después se va al exFAT, después se va al NTFS. En 1996, si no estoy mal, aparece el FAT32. Imagínense, el FAT16 ya era una versión mucho más viejita, podemos decir, salió mucho antes, ¿verdad? Pero ya trabajaban con los diferentes formatos. Ahí nos menciona también para las diferentes versiones en las que estaba funcionando para el FAT normalmente, para el Windows 95. Aquí el FAT32 ya empieza a trabajar también con el Windows 95, 98 y el Windows Millennium en su momento. Ya cuando apareció la parte del XP, estaba funcionando en XP en sus versiones Service Pack 1, 2. Ya para el Service Pack 3 también ya lo reconocía, pero ya apareció el exFAT y ya estaba también involucrado en la parte del NTFS. Entonces, si se dan cuenta, el FAT32 y la parte del CDFS utilizado en CD-ROOMs y el UDF utilizado en DVD-ROOMs. O sea que cambiaron había una distribución entre la parte del CD y el DVD porque en su momento estaban separados. Después vinieron estos dispositivos de almacenamiento
Ya crearon, por ejemplo, grabadoras para CD, DVD, pero manejaba siempre esa forma de organización CDFS y UDF. Aquí están los otros dos, como les mencionaba, estaba el NTFS, pero si ustedes ven algo importante, el NTFS ya lo podían leer tanto el Windows 95, 98, como les decía, el XP, ahí aparece después del XP el Windows Vista, Windows 7. Entonces, en ese momento ya era reconocido el NTFS para lo que era el manejo de archivos. Si ustedes ven algo importante, tiene un formato de compresión nativa, perdón, y permite encriptación, pero también soporta hasta 2 terabytes, dice. Pero no se recomienda en sistemas con menos de 400 megabytes. Entonces, este tipo de sistema de archivos, pues de cierta manera, tenía una capacidad mucho mayor para el almacenamiento. Por lo tanto, por eso es que hacen esas recomendaciones específicamente. Quiere decir que el traslado de información que manejaban esto en cuanto a la parte de los dispositivos externos de almacenamiento, pues era mucho mayor, así como también la configuración para los discos duros internos. Después salió el extendido, que es el exFAT, ¿verdad? Y este ya a la larga pues estaba manejando, ya se puede trabajar en unidades tanto USB como SD de los discos de estado sólido, se los mencioné también en su momento. Los sistemas operativos ya estaba, ahí ya salió más para Windows, en este caso Windows Vista, Windows 7, 8, ¿verdad? Y en este caso el exFAT también era reconocido por Mac OS y la parte de Linux. Aquí mencionan una característica muy importante para este sistema de archivos, es que permitía almacenar hasta 1000 archivos en una carpeta. O sea, su sistema también, en este caso de compresión, era mucho mejor. El NTFS tiene un formato de compresión, el exFAT tiene otro formato de compresión y sus métodos de almacenamiento pueden diferir, pero el exFAT en este caso logra de cierta manera lograr alcanzar hasta 1000 archivos en una carpeta. Imagínense ustedes, es una gran cantidad de información que puede manejar. Entonces, a la larga, si ustedes quieren orientarse por un formato, deben buscar un formato que sea de conveniencia, el que mayor les vaya a facilitar el trabajo y también el que, si ustedes saben que van a estar manejando grandes capacidades de información o grandes volúmenes de información en cuanto a sus diferentes dispositivos, busquen un formato que uno tenga la capacidad para poder trabajar con esas grandes cantidades de información y también en su momento que mejore las características en cuanto al traslado de la información. Sin embargo, si se dan cuenta hoy en día, ya los dispositivos USB, ya vamos por el USB 3.0 por ejemplo, y tiene una alta gama en cuanto a la velocidad para transmitir información de un lado a otro. Pero ya utilizan. Normalmente, pues viene ya por defecto viene el NTFS, pero nosotros podemos cambiarlo entre NTFS y el exFAT, que de cierta manera son sistemas de archivos que manejan una alta capacidad en cuanto a traslado de información y así también con sus métodos para compresión de información son muy buenos. Aquí hay otro que no es muy conocido, el WinFS, ¿verdad? En este caso es la parte del significado almacenamiento de Windows, dice el futuro y sistema de archivos de Windows. Este fue desarrollado por Microsoft también, es otro de los de la familia de Microsoft, y ahí se dan cuenta hay varios. Lo soportaban las versiones desde Windows 7 en adelante, ya 7, 8 y Windows 10, ¿verdad? Pero aquí nos mencionaron que ese proyecto no se concretó en su mayoría y se conservó el NTFS. El WinFS apareció por un tiempo, específicamente cuando apareció Windows 7. Pero sin embargo, por las actualizaciones y todo eso, pues lo han ido quitando. La idea era un sistema de archivos un poquito bastante robusto, ¿verdad? Y trataban la manera de hacerlo funcionar, un funcionamiento estilo como se trabaja
la parte del almacenamiento en bases de datos como SQL. Sin embargo, se quedó ahí el proyecto y ya no siguió apareciendo porque dejaron en este caso el NTFS como sistema de archivos base, ¿verdad? Y es el que se utiliza normalmente hoy en día. Aunque también está la parte de los otros sistemas de archivos como el exFAT. Ahí están. Si ustedes tienen una memoria, le dan al formato y buscan los diferentes formatos que están ahí, van a aparecer los formatos con los que son compatibles. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la parte del sistema de archivos, en este caso para Mac OS, la Apple, ¿verdad? Prácticamente Mac OS maneja su propio formato de sistema de archivos, ¿verdad? Es característico de Mac. Mac trata la manera de manejar sus propios estándares, sus propios formatos, su propia forma de administrar. Tiene su propio sistema operativo y trata la manera de que todo esto esté relacionado, ¿verdad? Para que otras tecnologías como tal, pues sí los pueda detectar en su momento. Sin embargo, pues no perturben también el equilibrio en cuanto a la parte organizativa y administrativa del mismo sistema operativo Mac. El HFS pues es uno de los sistemas de archivos actuales, ¿verdad? Este HFS tiene en este caso, ¿cómo decirlo? Su versión más actualizada, que es la parte del HFS+, ¿verdad? Y como les digo, estos sistemas de archivos son elaborados y están hechos a medida para todo lo que tiene que ver con la estructura y organización del sistema operativo de Mac. En este caso, pues ustedes saben, Linux pues puede trabajar en este caso sin problemas con varios de los sistemas de archivos y ya vimos que reconoce tanto la parte de sistemas de archivos para Windows como Mac. Windows por su parte pues tiene el problema de que puede leer en este caso el contenido de algunos sistemas de archivos de otros sistemas operativos, más no puede escribir en ellos. Entonces vamos nosotros viendo limitantes, ¿verdad? De los tres, Linux, por ejemplo, es de los que más soporta diferentes tipos de archivos. Windows está muy limitado y también, en este caso, Mac tiene limitación a la hora de estar trabajando con diferentes tipos de sistemas de archivos. Principalmente si no son de la marca con los que ellos trabajan, ¿verdad? Una cuestión importante acá es que, si ustedes pueden observar ahí, admite el uso de direcciones de espacio en disco de 64 bits y permite utilizar bloques de asignación de archivos de 32 bits con el fin de potenciar la eficiencia del disco al reducir la utilización del espacio en volúmenes de gran tamaño. Esta es una de las ventajas de estos sistemas de archivos en cuanto al trabajo que tiene Mac, y eso hace que también su sistema operativo sea más estable y trabaje de mucha mejor manera. Pero siempre la diferencia radica, número uno, en los algoritmos que utilizan para organizar la información como tal. Si ustedes ven, otra de las características es que admite nombres de archivos más descriptivos con una longitud máxima de 255 caracteres, mientras que hay otros que no logran manejar grandes estructuras o direcciones de almacenamiento. Si ustedes ven en algún momento, por ejemplo, si tienen muchas carpetas, tienen dividido su disco duro en dos, y esa información, por ejemplo, X información, quieren guardarla en una carpeta que está en ese disco secundario, y en su momento les puede marcar que la ruta de acceso o el nombre más la ruta de acceso es demasiado larga, entonces no soporta tanta capacidad. Por ejemplo, Mac pues tiene esas virtudes y esas cualidades específicamente en cuanto al trabajo de la parte de nombres, ubicaciones y la cantidad máxima de caracteres de codificación que este pueda tener. El nuevo sistema de archivos de Mac, el HFS+, pues ya reconoce todos estos formatos o estos sistemas de archivos de otros sistemas operativos. Si ustedes pueden observar, reconoce desde la parte del FAT hasta el FAT32.
pero no reconoce la parte de los nuevos, no reconoce el exFAT y el NTFS. Esa era una de las desventajas de esos formatos. En su momento mencioné que el NTFS no es compatible con todos los sistemas operativos, entonces esa es una de las desventajas como tal. Entonces, si ustedes pueden ver, también el Mac, por ejemplo, reconoce algunos sistemas de archivos, mas no puede reconocer todos. Y también se presenta la situación que en donde pueden leer el sistema de archivos, pues, pero no se puede escribir dentro de él. Entonces son diferentes situaciones que nosotros podemos ir encontrando ahí. Y aquí hay otro. Este es el ZFS y este es muy poco convencional y no lo conoce mucha gente, pero este es un sistema de archivos que maneja Solaris. Zoom, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es un sistema de archivos muy poco convencional que lo conocen unas cuantas personas. Este, al igual que el FAT32 en su momento, es robusto en cuanto al trabajo con la parte de administración y organización de la parte de los archivos o los ficheros de 128 bits, ¿verdad? Y fue creado para superar expectativas de cualquier sistema real. Cuenta con un sistema ligero de ficheros, una nueva estructura de almacenamiento en disco y administración simple de espacio, un sistema de autorreparación. Tiene un sistema de autorreparación, imagínense ustedes. Pero, como les digo, este ZFS es útil solo para trabajar con Zoom. Lastimosamente, los otros sistemas operativos no reconocen este sistema de archivos. Este prácticamente podemos decir que es un sistema de archivos que se trabaja específicamente para esto. Pero si ustedes pueden observar en la parte final, dice que estas características o las características propias del ZFS es ideal para implementación en servidores. Por lo tanto, no cualquier sistema operativo lo va a estar leyendo. Entonces debemos tomar en cuenta que hay veces que hay sistemas de archivos que son muy específicos para, en este caso, el sistema operativo para el que fue creado. Y no todos los sistemas operativos van a poder, en este caso, leerlo, o si en su momento lo leen, no van a poder escribir dentro, no va a tener todos los permisos necesarios. Estos son diferentes sistemas de archivos que nosotros encontramos en el medio y son de los más convencionales, son de los más utilizados. Yo creo que mencioné en su momento algunos que no están, pero que es parte importante de todo lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Hay otros términos que debemos estar manejando nosotros a la hora de estar trabajando con los sistemas de archivos, ¿verdad? Que son los archivos de configuración, y esos archivos de configuración los van a estar manejando los sistemas de archivos de los diferentes sistemas operativos. Y en este caso, pues podemos considerarlos como archivos, ¿verdad? Son archivos utilizados para configurar los argumentos o los parámetros, ¿verdad? En este caso, y así también la configuración inicial de diferentes programas informáticos. Para eso sirven los archivos de configuración. Y esos van o tienen una relación, en este caso también directa con la parte del manejo del sistema de archivos. Entonces yo creo que en su momento ustedes han oído mencionar a los archivos de configuración de los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, todos aquellos archivos que tienen extensiones, por ejemplo, que terminan en cnf.conf, .cfg, .cf o el .ini, ¿verdad? Estos archivos con estas extensiones son archivos de configuración prácticamente. Yo creo que ahí nadie me va a decir que no ha escuchado mencionar ese tipo de extensión, ¿verdad? También normalmente esos archivos de configuración los podemos en este caso encontrar si usamos el CMD de Windows. Podemos buscar los que tienen extensiones .config, .sys,
Hay otros que son .bat, también podemos encontrarlos. Y así sucesivamente, tanto Windows, Mac como Linux tienen sus propios, ¿sí? En este caso, archivos de configuración, ¿verdad? Entonces, los sistemas operativos como tal, pues dependen de esos archivos de configuración para poder trabajar, o sea, para que trabaje el sistema operativo. Y también tiene mucha relación con la parte del sistema de archivos que se esté manejando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Bien, que todo bien. Muy bien. Voy a estarles subiendo este video. Estoy grabando esto para que ustedes puedan después revisarlo, ¿verdad? Aquí mencioné varios términos y también hablamos de diferentes sistemas de archivos para que ustedes vayan viendo las diferencias de cada uno de ellos. En la presentación pues hay un resumen específico de las características, los años en que salieron, qué sistemas operativos por lo menos los pueden leer o con cuáles son compatibles, y eso van a ir encontrando ustedes, ¿verdad? Vamos a terminar ahí por hoy. Vamos a conectarnos el día de mañana. Ya mañana, como les decía, empezamos con la parte de ya una introducción conceptual de la parte de bases de datos, y después ya vamos a empezar a meternos a las partes prácticas, ¿vale? Ya. Entonces vamos a estar trabajando un día la parte teórica, explicación, y el otro día lo voy a dedicar para ya las prácticas como tal. Entonces ya ahorita vamos a empezar ya a trabajar un poquito más práctico. Esto pues es parte del programa, tenemos que ir viendo un poquito de la parte teórica también, no podemos dejarla a un lado. Pero por lo menos ahorita ya avancé bastante con esta parte teórica, ¿verdad? Y eso es lo que me interesa. Mañana ya les voy a cargar la nueva información para bases de datos. Ya les subí las diferentes presentaciones de lo que tiene que ver con sistemas de archivos. También voy a verificar ya la parte de las evaluaciones y las fechas para que vayamos organizándonos desde ya. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy. Mañana seguimos entonces. Mañana nos toca temprano, ¿verdad? A las 7. Sí, sí. Ok. Bueno, pues terminemos ahí, pues. Voy a compartirles esto más tardecito. Les voy a dejar el enlace ahí para que lo puedan volver a ver ya en YouTube, ¿no? Lo voy a subir ahí para que tengan acceso ustedes. Muy bien. Gracias. Bueno, bueno, platicamos, pues, estamos ahí en contacto. Pasen feliz día, cuídense. Gracias, Igualmente. Bendiciones a todos. nos vemos. Cuídense.